Buenas noches. Buenas noches. A mi grupo nos ha tocado exponer los Incoterms. Los integrantes de mi grupo es la señorita Armijo Flores María Laura, Cernaque Aguirre Leslie y mi persona Javier Medina Gamboa. Vamos a empezar con la exposición. Los Incoterms fueron creados por la Cámara de Comercio Internacional en el año 1936. Desde entonces, la comunidad de transporte internacional ha sido testigo de múltiples cambios y nuevas ediciones de los Incoterms, como las de 1953, 1967, 1976. Pero durante los últimos 50 años, estas revisiones han tenido lugar periódicamente cada 10 años, haciéndose efectivas a principios de cada década y dando lugar a los Incoterms 1980, 1990, 2000, 2010 y 2020. Los Incoterms son de aceptación voluntaria por las partes, o sea, no son un esquema jurídico obligatorio. El tratado jurídico obligatorio para los 71 países que lo han ratificado es la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías. Además de las estipulaciones propias de cada Incoterm, un contrato de compraventa internacional de mercancías puede admitir otras condiciones adicionales. Estos casos se deben establecer cuidadosamente porque los Incoterms están redactados con gran armonía y recogen la práctica de infinitas experiencias comerciales internacionales. Voy a dar paso a mi compañera para que siga con la exposición. A continuación sigue mi compañera Leslie para que le hable un poquito de los cambios de los Incoterms 2020. Los cambios de los Incoterms 2020. Empezando por el Incoterm DAT, Delivery at Terminal, es el Incoterm que ha sido eliminado y reemplazado por el Incoterm DPU. El DPU significa mercancía entregada y descargada en lugar de entrega acordado, para enfatizar que el lugar de destino podría ser cualquier lugar y no solamente una terminal. El segundo cambio que tenemos es en el Incoterm CIF y ZIP. Aquí se hace mención o cambio en el tema de los seguros. En el Incoterm CIF se mantiene las cláusulas de carga de nivel C, y en el CIF se está admitiendo una cláusula de carga tipo A. El tercer cambio es en el Incoterm FCA Pre-Carrier. Se puede emitir un BL después de la carga de la mercancía. Cuando se vende la mercancía en condiciones FCA para ser transportada por vía marítima, las empresas vendedoras o compradoras pueden solicitar un conocimiento de embarque con la emisión o la mención a bordo. A continuación le daré el paso a mi compañera María. En este paso vamos a hablar acerca de los Incoterms 2020. Los Incoterms, ¿cuáles son sus siglas en español, términos comerciales internacionales? Están constituidos bajo la Convención de Viena el 11 de abril de 1980. Hay diversos Incoterms que comenzaron a modificarse desde 1990, 2000, 2010 y el último que entró en vigencia el 1 de enero del 2020. Al paso del tiempo se han ido renovando los términos, quedando solo 11 para los acuerdos de compra y venta entre las exportaciones e importaciones, ya sea marítima, aéreas y fluviales. Se establecen nuevas condiciones en los contratos CIF y SID que consisten en el seguro, que es contratado por el vendedor
el cual cubre hasta la llegada del puerto de destino. También está el FCA, que ya lo nombró mi compañera, el cual el comprador podrá pedir a la naviera en su agente para que se emita el BL o Bill of Lading, y está el Incoterm 2020 también, donde se renueva el DAT por el DPU, que cambia, que es el Delivery Place and Load. A continuación le pasaré con mi compañera para que siga exponiendo. Con mi compañera Leslie. Como primer Incoterm tenemos el Incoterm Ex-Work. Con este Incoterm el vendedor entrega la mercancía cuando está a disposición del comprador en las instalaciones del vendedor o en otro lugar que hayan designado, como una fábrica o un taller. El comprador asume todos los riesgos desde cargar la mercancía hasta despacharla para la exportación, a menos que se pacte lo contrario. Como siguiente Incoterm tenemos el FCA. Aquí ha habido la modificación que ya se hizo mención, emitiéndose el BL posterior al envío de la mercadería y haciéndose mención a bordo. Otras características tenemos que es necesario especificar el lugar de entrega de la mercancía, la empresa vendedora, la entrega al transportista o a la persona a la que elige el comprador, con las instalaciones de la empresa compradora o en otro lugar. El riesgo se transmite en el punto de entrega del vendedor al comprador. La entrega será completa solo en dos casos específicos: cuando la mercancía ha sido cargada en el medio de transporte designado por el comprador, si la entrega tiene lugar en las instalaciones del vendedor, o bien cuando la mercancía esté a disposición del transportista en los medios facilitados por el vendedor y esté preparada para la descarga. Otra característica es que el vendedor tiene que despachar la mercancía para la exportación cuando sea aplicable. Como siguiente Incoterm tenemos el FCR, Cost and Freight, que significa costo y flete. Como características tiene que el vendedor entrega la mercancía al borde del buque, contrata y paga los costos y el flete hasta el puerto de destino designado. El vendedor asume el costo del transporte hasta el lugar designado. Una vez entregada la mercancía al primer transportista, asume el riesgo el comprador, a menos que en el contrato se especifique lo contrario. En el contrato de compra-venta se puede especificar si las partes desean que el riesgo se transmita en una etapa posterior y que el vendedor será responsable del despacho de aduanas. El siguiente Incoterm es el SIP, disculpen, Carrier Insured Paid To. Este Incoterm es aéreo. Tenemos como características que el vendedor entrega la mercancía al transportista en un lugar acordado, debe contratar y pagar los costes de transporte hasta el destino. Cuando se usan los Incoterm CPT, SIP, CFR o SIF, el vendedor tiene obligatoria la entrega cuando la mercancía en manos del primer portador en origen. El vendedor asume los costes de transporte, pero transmite el riesgo al comprador en el país de origen, y que el vendedor asumirá el despacho de aduanas de exportación. A continuación le daré el pase a mi compañera. Yo les voy a hablar un poquito acerca del Incoterm DAP. Este Incoterm, que es Delivery at Place, es cuando el vendedor asume todos los gastos y riesgos de la operación, salvo el despacho de importación y descarga en destino. Es decir, que todos los gastos van a estar en origen, flete y transporte interior. Y el comprador, que viene a ser el importador, únicamente debe ocuparse del despacho de importación y de la descarga. Este Incoterm es válido para todos los medios de transporte. El seguro no es obligatorio, pero sí se contratarán los gastos que los asumiría el vendedor, en este caso el exportador. Ahora tenemos el Delivery Place and Loaded, que es el Incoterm nuevo que se asume en los términos de los Incoterm 2020, es que dice que el vendedor asume los costos y riesgos originados
en origen, embalaje, carga, despacho de exportación, desde la carga en destino y entrega en el punto acordado. Y el comprador asume los trámites del despacho de importación. Luego tenemos también el Incoterm DDP. Es cuando el vendedor asume todos los gastos y riesgos de la operación, salvo el despacho de importación y descarga en el destino. Es decir, que todos los gastos están en origen, flete y transporte interior, y que el comprador únicamente va a ocuparse del despacho de importación y de la descarga. Este Incoterm es multimodal. ¿Qué quiere decir? Que se puede utilizar vía aérea, marítimo o terrestre. A continuación tenemos el CFR, que quiere decir que el vendedor se va a hacer cargo de todos los costos hasta que la mercancía llegue a puerto del destino, incluyendo el despacho de exportación, los gastos en origen, el flete y generalmente los gastos de descarga. Y el comprador o importador se ocupa de los trámites de importación y el transporte hasta el destino. También asumirá los riesgos en el momento en que la mercancía esté a bordo, por lo que aunque no es obligatorio, suele contratar seguro. Este Incoterm es usado para el transporte marítimo. Les pasaré a continuación con mi compañero para que les pueda hablar acerca de los demás Incoterm. El Incoterm FOB o Free On Board es un Incoterm exclusivo de transporte marítimo y significa que el vendedor debe cargar la mercancía en el barco escogido por el comprador. El vendedor también es responsable de todos los costes y riesgos hasta el momento en el que las mercancías son cargadas a bordo del buque, punto en el que tiene lugar la transferencia del riesgo. Las obligaciones del comprador bajo el Incoterm FOB son pago de las mercancías, flete marítimo internacional, gastos de llegada o gastos de destino, pago del despacho de aduanas en destino, transporte interior en el país de destino, pago de impuestos y aranceles. Las obligaciones del vendedor son entrega de la mercancía y documentos necesarios, empaquetado y embalaje, transporte interior en el país de origen, despacho de aduanas en origen y gastos de salida o gastos en origen. En condiciones FOB, la contratación del seguro no es obligatoria, sino opcional. Sin embargo, lo más habitual es que tanto el comprador como el vendedor contraten un seguro que cubra su parte de responsabilidad en el proceso. Bajo este Incoterm, el comprador transfiere el riesgo al vendedor una vez que las mercancías han sido cargadas a bordo del buque. Esto hace que FOB sea inapropiado para transportar cargas que viajan en contenedores, que a menudo se entregan en la terminal varios días antes de la carga. El Incoterm FAS. Bajo el Incoterm FAS, el vendedor debe dejar las mercancías junto al buque en el muelle y es responsable de todos los costes y riesgos hasta que las mercancías hayan quedado situadas en el lugar. Las mercancías transportadas en condiciones FAS son situadas directamente junto al buque antes de la carga. Por eso, este Incoterm es más adecuado para carga que no viaja en contenedores como cargas a granel, líquidas, químicas, entre otras, que pueden ser cargadas directamente en los buques. Las obligaciones del comprador bajo el Incoterm FAS: el pago de las mercancías, gastos de salida, flete marítimo internacional, gastos de llegada, pago de despacho de aduana en destino, dependiendo del lugar de llegada, y transporte interior en el país de destino. Las obligaciones del vendedor bajo el Incoterm FAS: entrega de la mercancía y documentos necesarios, empaquetado y embalaje, transporte interior en el país de origen y despacho de aduana en origen. Bajo el Incoterm SIF. Bajo este Incoterm,
El vendedor es responsable del coste y contratación del transporte marítimo hasta el puerto de destino especificado por el comprador. La transferencia del riesgo en condiciones CIF tiene lugar cuando la mercancía es cargada a bordo del buque. Por ello, se recomienda cuando el vendedor tiene acceso directo al barco, como sucede en el caso de los envíos de carga a granel. Bajo el Incoterm CIF, el vendedor está obligado a contratar un seguro de transporte para las mercancías, junto con el Incoterm CIF. Es el único Incoterm que establece un seguro obligatorio. Las obligaciones del comprador bajo el Incoterm CIF son el pago de las mercancías, el pago de despacho de aduanas en destino, transporte interior en el país de destino, pago de impuestos y aranceles, gastos de llegada o gastos en destino. Las obligaciones del vendedor bajo este Incoterm es la entrega de la mercancía y documentos necesarios, empaquetado y embalaje, transporte interior en el país de origen, despacho de aduanas en origen, gastos de salida o gastos en origen, flete marítimo internacional y seguro. Eso sería todo.